Te saludo con el saludo con que nuestros hermanos allí en el siglo I se saludaban. Maranata, el Señor viene. Hoy continuamos, luego de haber visto cómo la profecía, la inminencia de esta segunda venida de Cristo afecta nuestra manera de vivir el miércoles pasado, y este domingo pasado vimos este anhelo de esperar con certeza la segunda venida de Cristo y entender las señales de los tiempos. Hoy quiero que nos enfoquemos en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leer juntos primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Primera Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Este es el texto clásico acerca del arrebatamiento de la iglesia, pero hay un sinnúmero de referencias bíblicas. Y quiero enfocarlo de dos maneras. En primer lugar, hablemos del consuelo que tenemos como creyentes, que es para aplicarlo hoy, para vivirlo hoy. Estos hermanos nuestros allí en la ciudad de Tesalónica, estos primeros creyentes sintieron la tristeza cuando comenzaron a recibir la doctrina acerca de la segunda venida de Cristo. Se preguntaban si dejarían atrás a sus muertos cuando Cristo volviera. Y la verdad que es normal, natural, que como creyentes, como personas, cuando un ser querido muere, tengamos tristeza. Pero esta palabra dice que lleva un fin, que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Es decir, cuando alguien que no tiene la esperanza de la vida eterna, no tiene a Cristo en su corazón, enfrenta la muerte, tiene una tristeza sin esperanza. Y nosotros nos entristecemos, pero hay una esperanza, es un hasta pronto y no un adiós para siempre. En medio de nuestras tristezas, como creyentes tenemos este consuelo de saber que hay un reencuentro, porque tenemos una esperanza viva como hemos compartido. En el tiempo de la aflicción tenemos que entender que para alguien que ha creído en Cristo, la muerte es solo dormir, según lo que dice este texto, los que durmieron en Cristo. El versículo 14 literalmente dice, puestos a dormir mediante Jesús. Independientemente de cómo un creyente muera, Jesucristo está allí para que duerma. Pero quiero aclarar algo. Es el cuerpo el que es puesto a dormir, en el sentido de un periodo de espera del cual va a despertar y ser levantado. Obviamente, el ser consciente va a la presencia del Señor. Pablo dice, para mí es mejor partir y estar con Cristo, y un sinnúmero de referencias nos hablan que tanto el Espíritu, nuestra parte de comunión con Dios, que fue avivada por el Espíritu de Dios en nosotros, y nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emociones, nuestro ser consciente vuelve a Dios, pero el cuerpo vuelve al polvo. De hecho, la palabra cementerio significa lugar para dormir.
Es el lugar donde los cuerpos duermen esperando la resurrección. Dice esto, los que duermen, porque habrá un despertar, porque se levantarán, porque es un estado transitorio, es decir, el creyente obtiene un nuevo cuerpo. Puedes mirar Primera de Juan 3, del 1 al 3, Filipenses 3, 20 y 21. Pero esta es la seguridad. El apóstol Pablo dice que el cuerpo que sepultamos en el cementerio es como una semilla del cual se va a levantar una cosecha. El cuerpo vuelve al polvo y se transforma, se descompone, se disocia, se disgrega y vuelve a ser parte de la tierra. Del polvo hemos venido, según Génesis, Dios nos creó de una forma de barro y en polvo nos convertiremos. La Biblia no enseña en ninguna parte, y esto me sirve también para responder a muchas preguntas, que Dios levante y une cada partícula del cuerpo del creyente. Lo que sí enseña es que el cuerpo de la resurrección va a tener identidad con el cuerpo que fue sepultado. O sea, cuando se planta una semilla y esa semilla muere en la tierra, da lugar a una planta que tiene continuidad, tiene una identidad. Si sembramos trigo, va a salir una planta de trigo. Podemos identificar la semilla y la planta que produce. De igual manera, el cuerpo de la resurrección. Me preguntan esto muchas veces por el tema de la cremación, pero la cremación, como puede suceder con un creyente que ha muerto y su cuerpo quedó en el mar o sepultado debajo de los escombros de un edificio, no importa la manera, porque nuestro cuerpo físico está destinado a deshacerse. Es decir, nuestro ser consciente y nuestra capacidad, nuestro ser espiritual, espíritu y alma, vuelven a Dios y nuestro cuerpo vuelve al polvo. Así que la resurrección no es reconstrucción. Tenemos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Así que el primero de los consuelos fuertes que tenemos es que al dormir en Cristo tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado a semejanza del cuerpo resucitado de Jesús. Tenemos el consuelo de la reunión celestial, es decir, esta separación, como les decía recién, es solo por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque dice este texto, estaremos siempre con el Señor. Los santos que están vivos no van a preceder a estos santos que murieron en la historia de la iglesia. Todos seremos arrebatados para recibir juntos a Cristo. ¡Qué momento! Llegar a esta cena de las bodas del Cordero junto a las personas que amamos y que durmieron en el Señor, que murieron habiendo conocido a Cristo. Y el tercer consuelo es esta bendición eterna. Estaremos siempre con el Señor. Así que tenemos un fuerte consuelo con la seguridad de este arrebatamiento de la iglesia y esta resurrección de los creyentes para que juntos recibamos al Señor en el aire. Así que habiendo cerrado este aspecto que es el aspecto de nuestro consuelo hoy frente a una pérdida, este poder decir hasta pronto, porque en el rapto de la iglesia nos reencontraremos con nuestros seres queridos que murieron, que durmieron en Cristo para recibir juntos al Señor. Ahora, te propongo que hablemos del arrebatamiento o rapto de la iglesia en particular, para que profundicemos esto un poquitito. No hay que confundir el rapto de la iglesia, que es encontrarnos con Cristo en el aire, con la revelación del Señor, o lo que llamamos generalmente la segunda venida, que es el momento cuando Él va a venir con sus santos a la tierra y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y este se partirá en dos. Ahí viene para establecer su reino. El rapto es el primer paso de este proceso de la segunda venida de Cristo. Este rapto
produce que nos encontremos con Cristo en el aire. Quiero decirte algo, puede ocurrir en cualquier momento. Esta es una de las características impactantes, pero la revelación visible de Cristo sobre la tierra, su regreso en gloria, sucede, según la Biblia, alrededor de 7 años después del rapto de la iglesia. Así que pongamos algunas cosas haciendo esta distinción para que te puedas ubicar en los tiempos y en el proceso. El rapto o arrebatamiento sucede de manera inesperada y tanto los creyentes que murieron con los creyentes que estén vivos, los que murieron resucitados y los que están vivos con un cuerpo glorificados, todos somos levantados para recibir a Cristo en el aire. Mientras en la tierra van sucediendo otros sucesos que veremos ahora, y luego sí, Jesucristo con sus santos desciende a la tierra. Número 1, habrá un rapto sobre la iglesia. Como les decía antes, este texto es el pasaje clásico sobre el rapto de la iglesia. Y se llama rapto porque en la versión latina, la palabra arrebatados, que está en el versículo 17, en latín es rapture, por lo cual se translitera rapto. Ahora, si vamos al griego koiné, al griego del Nuevo Testamento, esa palabra que se traduce arrebatados, deriva, o es la traducción, allí en el versículo 17, de la palabra griega harpazo, que significa apoderarse de, arrebatar. De ahí viene zarpazo, literalmente. Es decir, Dios va a pegar un zarpazo para capturar, quitar, atrapar, tomar por la fuerza. Esta palabra es la misma que se ha utilizado en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo transfiere a Felipe de una localidad a otra. Dice Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y es lo que también Pablo utiliza, la misma palabra, harpazo, ese zarpazo, esa acción violenta, inesperada, la utiliza el apóstol Pablo para referirse a cuando él fue llevado al cielo, al tercer cielo, en 2 Corintios 12, versículo 2, versículo 4, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y esto sugiere la acción de una fuerza repentina, inesperada, pero está repleta de connotación, porque esa palabra, y me detengo aquí, esa palabra harpazo, zarpazo, arrebatado, está repleta de connotación porque nos ayuda a entender lo que es el arrebatamiento o el rapto. Tenía 5 usos esta palabra en la época del Nuevo Testamento. Número 1, arrebatar velozmente. Para el rapto no habrá advertencia. La fecha no puede ser determinada. Si seguís leyendo luego en 1 Tesalonicenses capítulo 5, las palabras que siguen a continuación del versos 1 al 10, habla de esto, de que el Señor viene como un ladrón en la noche, pero que nosotros no estamos en tinieblas y que tenemos que estar expectantes y listos. ¿Por qué? Porque no hay una advertencia previa. Ese zarpazo de Dios puede llegar en cualquier momento. En segundo lugar, no solo es arrebatar velozmente, es arrebatar por la fuerza, porque Satanás tratará de impedir nuestro rapto al cielo. En tercer lugar, se utilizaba esta palabra harpazo para pedir a otro para uno mismo. Era el acto por el cual el novio pedía a la novia. ¿Y qué relación tan fuerte tiene esto
porque en el rapto somos llevados como la novia, como la esposa de Cristo prometida, y allí se celebra en el aire la cena de las bodas del Cordero. Es el tercer uso. No habrá una advertencia, arrebatar velozmente, el primero. Habrá una fuerza que nos sacará de las manos del enemigo, arrebatados por la fuerza. Habrá una reunión con aquel que nos está esperando para celebrar la boda. En cuarto lugar, se usaba esta palabra para mudarse a un nuevo lugar. Y esto nos habla de dejar nuestro lugar aquí en la tierra y mudarnos para estar con Cristo, recibiéndolo en los cielos. Y en quinto lugar, se usaba para esa acción que nos libraba del peligro. Y aquí creo que la iglesia no atravesará la tribulación. En el capítulo 1, verso 10 de Primera Tesalonicenses dice que fuimos escogidos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y unos versículos después de nuestro texto, el 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que habrá un rapto, un zarpazo de Dios, veloz, con fuerza, para reunirnos para la boda, este reencuentro con nuestro esposo, la iglesia, para mudarnos a este nuevo lugar y para librarnos de lo que sucederá en la tierra en este tiempo. Bueno, podemos plantearnos, ¿y cómo pasará todo esto? ¿Qué sucederá? Habrá una desaparición masiva. Imaginemos lo que sucederá si aproximadamente hoy hay 6.000 millones de habitantes en el mundo y estimamos un 5% de personas creyentes. De pronto, 300 millones de personas desaparecerán de la faz de la tierra sin aviso previo, de manera simultánea e instantánea. ¿Podemos imaginar la conmoción? Las cadenas mundiales de noticias, las teorías para explicar esto en medio de un mundo paralizado por incertidumbre, pánico y ansiedades nunca antes experimentadas. De pronto, 300 millones de personas desaparecerán de la faz de la tierra. Y esto será el disparador de una unidad masiva de la tierra bajo el terror, bajo el miedo. Satanás está montando desde ya una trama para mostrar el rapto como un paso para sus planes para dominar el mundo. Y lo está haciendo de muchas maneras. Si usted presta atención, hay una red, por así llamarlo, de comunicación mundial, de información que con la etiqueta de ir un poco más allá de la ciencia, más allá, influencia con un combo de misticismo, mitología y ocultismo para traer las viejas mentiras del diablo con un ropaje de actualidad y con una vestimenta de cientificismo para que la mentira vaya ingresando como una verdad científica. Hay un concepto también que va generándose en el mundo, que es la espera de un salto evolutivo, que esta vez ya no es a nivel de adaptación física, sino que el hombre está destinado a ser el superhombre por un salto evolutivo a nivel espiritual. Este es el concepto de la nueva era. Y también se va tejiendo el tema de los contactistas o omniología, donde seres de una inteligencia superior ejercen una especie de supervisión y vigilancia cósmica y van a trasladar o eliminar todos los que se opongan a esta evolución espiritual. Es decir, bajo este esquema, el diablo va a explicar el arrebatamiento
como que de alguna manera este obstáculo que impedía el crecimiento evolutivo a nivel espiritual del planeta, esta gente radical, extrema, que solo acepta la creencia en Jesús, va a ser sacada para que la iglesia sea quitada del medio como un impedimento, para que la tierra crezca y evolucione espiritualmente. Esto está de muchas maneras ya operando en el mundo. Ahora imagínese lo que va a quedar aquí en el mundo. Después del rapto, 2 Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya estaba en acción en el tiempo de Pablo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, refiriéndose a la obra del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, usted se imagina un mundo donde la iglesia y su influencia sea quitada y el obrar del Espíritu Santo sea quitado porque ya no está la iglesia. Yo no quiero estar en ese mundo, yo no voy a estar en ese mundo. De hecho, usted puede elegir estar en los cielos recibiendo a Cristo porque ha creído en Él de antemano. Es tremenda esta visión de un mundo donde la iglesia y la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia ha sido quitada y hay una libertad para el mal. El misterio de la iniquidad, dice Pablo, ya está trabajando en el mundo. Hoy podemos ver cómo se mueve y podemos ver todo lo que nos impacta del mal, pero esto que vemos hoy no es nada frente al tiempo que habrá que vivir cuando el límite, el que lo detiene, sea quitado y llevado a los cielos para este encuentro con Jesucristo. Quiero aclarar que este llevado a los cielos es para encontrarnos en ese ámbito, pero que volveremos a la tierra, porque la eternidad la vamos a vivir aquí sobre la tierra. El rapto, nuestro encuentro, las cenas de la boda del Cordero, y volvemos con Cristo y vienen todos los sucesos que ahora vamos a seguir viendo, y después finalmente la nueva Jerusalén desciende del cielo y allí comienza la eternidad con cielos nuevos y tierra nueva aquí, sobre esta tierra. ¿Me va siguiendo? Hablamos de que sí hay un rapto sobre la tierra, es el rapto de la iglesia, y que en este rapto hay una desaparición masiva y hay una unidad masiva de la tierra bajo el terror y bajo el dominio de Satanás, y que se desarrolla la maldad entonces sin la presencia del Espíritu Santo a través de la iglesia de un modo tremendo. Vamos a ir en uno de los estudios posteriores a hablar de esta manifestación del anticristo durante esos 7 años. Habrá un arrebatamiento de la iglesia, habrá un anuncio cósmico para la iglesia. El versículo 16 habla de un triple anuncio. Dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando. Y esa palabra en griego, keleuma, es un grito de guerra, un grito de victoria, una orden de marcha. Y va a sonar por toda la tierra. Oiremos la voz del Señor. Una voz de mando, la misma que llamó a Lázaro y gritó, Lázaro, ven fuera, levantará con voz de mando a todos los que durmieron en Cristo. Y la iglesia lo oirá y será levantada a los cielos con un cuerpo glorificado. Estará con voz de mando, con voz de arcángel. Un arcángel, probablemente Miguel, liderando las huestes angelicales, nos darán la bienvenida a la eternidad. Y sonará una trompeta, una voz de mando, una voz de arcángel, una trompeta para recibir al rey. Hay aclamaciones, hay trompetas, como en la época del Nuevo Testamento, cuando un rey llegaba de visita a una ciudad, se tocaba la trompeta, y en este caso el retorno de Cristo, el rey, será anunciado con trompetas, sonarán las trompetas. Las trompetas se usaban para movilizar y reunir al pueblo de Dios. En Números 10 se nos habla de 2 trompetas de plata
que los sacerdotes tenían que hacer sonar para movilizar el campamento de Israel. Es decir, los sacerdotes moraban allí en el campamento alrededor del tabernáculo y eran los primeros en ver cuando la nube de gloria se movía, cuando la columna de fuego se movía. Así que si se movía y había que movilizarse, había que mudar el campamento, ellos hacían sonar la trompeta para que todo el campamento pudiera estar listo y movilizarse. Esa era la responsabilidad. Y en esta manifestación de Cristo, en el rapto, tendremos la primer señal, una voz de mando, una voz de arcángel, la segunda voz que escucharemos, y una voz de trompeta. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios levante su campamento aquí sobre la tierra y marche para entrar en la tierra de su promesa final, a la herencia prometida. Habrá un rapto de la iglesia, habrá voces, señales que nos anunciarán que llegó ese tiempo, y en tercer lugar habrá una reunión con Cristo. Jesús mismo, la primera mención del rapto, de una manera explícita, está en Juan capítulo 14. Conocemos esto, pero quizás no lo relacionamos con el rapto. Versos 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es cuando Él vuelve y Él nos toma, es una promesa dada a los creyentes, a los discípulos, a la iglesia, para que estemos con Él. La otra mención del rapto está en 1 Corintios 15, versos 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que necesitamos entender que no moriremos, no pasaremos a un estado de inconsciencia. Los que duermen en Cristo recibirán un cuerpo glorificado, esto mortal se vestirá de inmortalidad, lo corruptible se vestirá de incorrupción, y los que estén vivos serán también transformados. Así que va siguiendo el pensamiento, habrá un rapto sobre la iglesia, ese zarpazo de Dios que provocará toda esta desaparición y explicación. Habrá un anuncio claro para la iglesia, sonará de pronto una voz de mando, una voz de arcángel, una trompeta para recibir al Rey, y habrá una reunión con Jesucristo. Él mismo lo anticipó y está expresado en muchos lugares. Este misterio concierne al rapto de la iglesia. Cuando Cristo vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primero, los vivos serán arrebatados, todos seremos transformados para ser como Cristo. Esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, insisto en tratar de ser claro en esto. ¿Cómo va sucediendo? El Señor regresa. Es la parusía en griego, que significa estar cerca de o estar junto a. Esto se llama la venida de Cristo por sus santos. La parusía, el estar cerca de los suyos, el estar junto a los suyos. 24 veces se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. El énfasis es la presencia corporal de Cristo junto a los suyos, cerca a los suyos. En su venida
lo primero que va a suceder es que estaremos junto a Él, porque Él nos arrebatará a los cielos. Él pegará un zarpazo y tomará violentamente a su esposa para celebrar esta unión y este comienzo de la eternidad. Nos reuniremos con Él. El énfasis está en estar junto a Él, en su venida. Él desciende del cielo, nosotros somos arrebatados para estar con Él. Y este es el concepto, vamos a recibir al Señor en el aire. En el rapto no hay mención de que Jesús toque la tierra. Los creyentes son sacados del mundo para encontrarse con el Señor y quedarse con Él. Esto es lo próximo que va a suceder en el calendario profético y reitero, puede suceder en cualquier momento. Mateo 24, que repasamos el domingo pasado, versos 40 al 42, habla acerca de esto. Previamente dice, el día y la hora nadie lo sabe, verso 36, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, y esto refiere acá a la parusía, al rapto, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado para encontrarse con el Señor en los cielos, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Es la parusía, es el tiempo de estar junto con Él, donde los creyentes serán levantados de la tierra. La otra palabra es epifaneia, que es sacar a luz, que es la venida de Cristo visible a la luz de todo ojo, donde el énfasis está allí en que será como el rayo, será como la luz que resplandece en las tinieblas, todo ojo le verá. El rapto es un suceso que sucede por ese zarpazo de Dios, inesperado, pero cuando luego de esos 7 años Jesucristo descienda de manera visible, será visto por todos los términos de la tierra, todo ojo le verá. Así que se nos pide hoy a nosotros aquí esperar ese rapto, esa manifestación de Cristo, esa es nuestra esperanza. Es decir, yo no espero la gran tribulación ni la manifestación final del anticristo, porque yo no voy a estar aquí, yo voy a estar reunido con Cristo en los cielos. Va siguiéndome, Jesucristo regresa. Estos son los hechos básicos. Jesucristo regresa. Los muertos en Cristo resucitarán. Y son los creyentes de la época de la iglesia, son los que murieron en Cristo, los que durmieron en Cristo. El rapto no fue revelado en el Antiguo Testamento, es una promesa para la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento resucitarán en el momento que termina la tribulación, en la manifestación final de Cristo, cuando Él viene con su iglesia sobre la tierra. Allí, cuando Él va a instalar su reino milenial, allí viene el tiempo de la restauración de Israel como nación. Puede leer Daniel capítulo 12, versos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscriptos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, si usted va entendiendo, Jesucristo regresa. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego vendrá, después de que se arroje a Satanás al abismo, hay una resurrección de los santos, los que creen en el periodo de la gran tribulación aquí sobre la tierra, que dieron sus vidas en servicio a Cristo.
probablemente junto con los salvos del pueblo de Israel. Y esta es lo que la Biblia está describiendo. Hay una primera resurrección, todo este proceso es la primera resurrección, donde no van a experimentar la muerte segunda. La primera muerte es la muerte física, la muerte segunda es el castigo eterno. Todos los que participan en la primera resurrección, los creyentes de la época de la iglesia, más los creyentes que creen en la época de la gran tribulación, junto con los salvos del pueblo de Israel, todo ese proceso es la resurrección. Y recibiremos al Señor en los cielos. Dice Apocalipsis, para concluir, en el capítulo 19, a partir del versículo 6, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hay una recompensa final, querido, querida. Te sentarás en esa mesa de bodas y el Señor estará allí. Cuando venga, si te encuentra velando, Lucas 12, 37 y 38 dice, y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y seremos semejantes a Él y entraremos en su gloria.